Hola, buen día. Mi nombre es Fernando Martín Sánchez Sánchez. Soy estudiante de Ingeniería en Sistemas Computacionales en el Instituto Tecnológico de Ocotlán y actualmente curso el octavo semestre. El siguiente video corresponde a la materia de programación lógica y funcional, impartida por el maestro Juan Carlos González Nieto. Los temas aquí abordados son la lógica de primer orden, unificación y resolución, definición y características de las cláusulas de Font y programación lógica de las cláusulas de Font. Y por último, el APO para la resolución SLD. El primer tema que abordaremos es de la lógica de primer orden. Básicamente, la lógica de primer orden, o también conocida como cálculo de predicados, introduce un conjunto de símbolos que nos permiten expresarnos acerca de los objetos en un dominio de discurso dado. El conjunto de todos estos objetos se conoce como conjunto universo de discurso. Los miembros del universo de discurso pueden ser objetos concretos, por ejemplo, un libro, un robot, etc., o abstractos como números, e incluso ficticios. Un objeto es algo sobre lo cual queremos expresarnos. Por ejemplo, en base a la siguiente imagen, donde tenemos 5 bloques sobre una mesa y el brazo de carga, el universo para este ejemplo es el conjunto que incluye los 5 bloques sobre la mesa y el brazo robótico. Es decir, conjunto U, que incluye los 5 bloques A, B, C, D y E, un brazo y la mesa. Una función es un tipo especial de relación entre los objetos de dominio de discurso. Este tipo de relaciones mapea un conjunto de objetos de entrada a un objeto único de salida. Por ejemplo, es posible definir la función parcial sombrero que mapea un bloque al bloque que se encuentra encima de él. Si tal bloque existe, las parejas correspondientes a esta función parcial, dado el escenario mostrado, será el conjunto de P, A, C y D y E. Y a su vez, estos conjuntos forman un nuevo universo. El conjunto de todas las funciones consideradas en la conceptualización del mundo se conoce como base funcional. Un segundo tipo de relación sobre los objetos del dominio de discurso son los predicados. Diferentes predicados pueden definirse en el mundo de los bloques. Por ejemplo, el predicado sobre el cual se cumplen para dos bloques, sí y solo si el primero está inmediatamente encima del segundo. Para la escena mostrada, se definen los pares AB, BC y E y D, y al igual que el anterior, la suma de estos conjuntos crea un nuevo universo. El conjunto de todos los predicados usados en la conceptualización se conoce como base relacional. Además de las funciones y predicados, la flexibilidad de la lógica de primer orden resulta del uso de las variables y cuantificadores. Las variables, cuyos valores son objetos del universo de discurso, se suelen representar por cualquier secuencia de caracteres que inicie con una mayúscula. Por ejemplo, el cuantificador para todo nos permite expresar hechos acerca de que todos los objetos en el universo del discurso, sin necesidad de enumerarlos. Por ejemplo, toda madre. Cuantificador existe y es toda. Nos permite expresar la existencia de un objeto en el universo de discurso con cierta propiedad en particular. El alfabeto de la lógica de primer orden se obtiene al extender la lógica proposicional con un conjunto numerable de símbolos, de predicados y funciones. Se asume un conjunto infinito de variables que toman valores en el universo de discurso. Absoluto F denota la aridad del predicado o función F, es decir, su número de argumentos. Los términos de nuestro lenguaje de primer orden se forman de variables y constantes, al igual que funciones aplicados a estos. A continuación, mostraremos una serie de definiciones que pertenecen al tema de la lógica del primer orden. El primero es término, el cual se define de la siguiente forma, donde x es igual a la variable, c es la función, tal que el valor absoluto de c está igual a 0, y f de la función, tal que la función absoluta de f sea mayor a 0. Observemos que los constructores básicos de los términos son las variables y las constantes, que son puntores de la aridad igual a 0. Se pueden formar términos más complejos usando puntores de aridad mayor a 0, cuyos argumentos son a su vez términos. Por lo tanto, la noción de término depende del conjunto de la función. La siguiente definición es la sintaxis. El lenguaje de la lógica de primer orden se construye a partir de las variables, los funtores y los predicados, como se muestra a continuación. Donde P pertenece a los predicados, o pred, es un símbolo de predicado de aridad donde n es mayor a 1. T subíndice i denota términos sobre la función, y x es igual a la variable. Obsérvese que los argumentos de un predicado son siempre término. Interpretación. Una interpretación D con respecto a un dominio de discurso D
es una función que satisface las siguientes propiedades. La primera, si alfa pertenece a la función y el valor absoluto de alfa es igual a 0, entonces la interpretación de alfa es igual a alfa, en el caso de las constantes. Y 2, si alfa pertenece al predicado y el valor absoluto de alfa es igual a n, entonces la interpretación para alfa está incluido en d a la n, en el caso de los predicados. Por último, citaremos algunos conceptos demostrativos de la lógica de primer orden. El primero de ellos es capcioso. Indica las preguntas que la persona que debe responder no puede responder, porque esa persona no acepta alguna posición implícita en la pregunta. Por ejemplo, el siguiente es la falacia. Una falacia es un error lógico en un razonamiento. Cuando un razonamiento contiene una falacia, ese razonamiento no es válido como razonamiento lógico. Función. Una función es un conjunto de términos matemáticos que sirven para la evaluación de parámetros y obtener resultados. Predicado. El predicado es un tipo de función que se evalúa de cierto o falso, es decir, una frase puede ser verdadera o incorrecta. Nuestro siguiente tema es la unificación y resolución. El método de resolución es un intento de mecanizar el proceso de deducción natural de forma eficiente. Las demostraciones se consiguen utilizando el método refutativo, es decir, la reducción a lo absurdo. Es decir, lo que se intenta es encontrar contradicciones para probar una sentencia. Basta con demostrar que su negación nos lleva a una contradicción con sentencias conocidas. Algoritmo de resolución. Existen distintas estrategias de resolución sistemática, con un conjunto de soporte, unitaria, primaria y lineal. El procedimiento de resolución consiste en un proceso iterativo en el cual comparamos dos cláusulas llamadas padres y producimos una nueva cláusula que se ha inferido o deducido de ellas. La resolución opera tomando dos cláusulas, tales que cada una contenga un mínimo literal, en una cláusula en forma positiva y en la otra negativa. El resolvente se obtiene combinando todos los literales de las cláusulas padres y eliminando todos aquellos que se cancelan. Algoritmo de unificación. Podemos definir la unificación como un procedimiento de emparejamiento que compara dos literales y descubre si existe un conjunto de sustituciones que los haga idénticos. Para ello, se siguen los siguientes pasos. En primer lugar, se comprueba si los predicados coinciden. Si es así, seguimos adelante. Si no, es que no son unificables. Si una vez que se validó el primer paso, el predicado concuerda, comenzamos a comparar los argumentos. Si el primero de ellos coincide en ambos literales, continuamos con el siguiente y así hasta completar todos. 3. Para conseguir que cada argumento de un literal sea coincidente con su homólogo en el otro literal, debemos buscar una sustitución que nos permita emparejarlos. Y por último, la única condición es que debe reunir esta sustitución e implicarse en todo el literal. Es decir, la sustitución afecta a todo y no solo a un argumento en cuestión. Cláusulas de Horn para la resolución SLD. En la lógica proposicional, una fórmula lógica es una cláusula de Horn. Si es una cláusula, es decir, la distribución de literales, como máximo tendrá un literal positivo. Se llama así por el lógico Alfred Horn, el primero en señalar la importancia de estas cláusulas en 1951. Una cláusula de Horn con exactamente un literal positivo es una cláusula definite. En álgebra universal, las cláusulas definite resultan como cuasi-identidades. Una cláusula de Horn sin ningún literal positivo es a veces llamado cláusula objetivo o consulta, especialmente en programación lógica. Por ejemplo, se llaman cláusulas de Horn aquellas que contienen como máximo un literal positivo y existen dos tipos. El primero, las cláusulas determinadas. Son aquellas que solo tienen un literal positivo y también son llamadas como cláusulas de Horn con cabeza. He aquí un ejemplo. El siguiente tipo es el caso particular, son las que no tienen más que un literal positivo, que representan hechos, es decir, conocimiento factual. Los objetivos determinados, defined goals, o cláusulas de Horn sin cabeza, son las que no tienen ningún literal positivo. ¿Qué es la resolución ACLD? La resolución general es un mecanismo muy potente de demostración, pero tiene un alto grado de determinismo en la selección de cláusulas con las que hace la resolución y en la selección de los literales a utilizar en la resolución. Los hechos y las reglas se denominan cláusulas definidas. Los hechos representan hechos acerca de los objetos de nuestro universo en discurso. Relaciones elementales entre estos objetos. Las reglas expresan relaciones condicionales entre los objetos y dependencias. A su vez, un hecho es una regla con cuerpo vacío. Un objetivo es una regla con cabeza vacía. Y el éxito es una regla con cabeza y cuerpos vacíos.
En las cláusulas de Horn se trabaja con secuencias literales en vez de conjuntos. Esto implica dos cosas. Los literales pueden aparecer repetidos en el cuerpo y segundo, hay un orden en los literales del cuerpo. Siguiente punto. Programación lógica con cláusulas de Horn. La aplicación de reputación por resolución de cláusulas de Horn es un mecanismo ampliamente utilizado en el lenguaje de programación Prolog. Se basa en este tipo de cláusulas y los programas implementados en él se denominan programas lógicos definidos. Tenemos tres tipos de cláusulas de Horn. El tipo 1 es un simple átomo. El tipo 2 es una implicación o llamada regla, cuyo antecedente consiste en una conjunción de literales positivos y el consecuente es sobre un literal positivo, de la siguiente forma, donde las L's son literales positivos. Muchas veces se denota de la siguiente forma. Tipo 3. Es un conjunto de literales negados que puede notarse como una implicación sin consecuencia, es decir, escrito de esta forma. La notación utilizando implicación es la preferida para describir las cláusulas de Horn y resulta equivalente a la notación, utilizando la disyunción de literales. Una cláusula de Horn, notada como disyunción infinita de literales, siendo las literales, se escribe así. Lo cual, a su vez, puede denotarse como un conjunto de la siguiente forma. Y a su vez, es equivalente a eso, donde las comas son conjunciones. En general, cualquier cláusula puede escribirse como implicación, dando lugar a lo que se conoce como forma normal conjuntiva. La equivalencia es directa si tenemos una cláusula de la forma AL, que es equivalente a... Como de conclusión, podemos definir que la lógica de primer orden es sumamente importante, sobre todo en la programación de inteligencia artificial, ya que este método de resoluciones, junto con la unificación, nos permite llevar a cabo muchas conclusiones a partir de dos ideas dadas. Gracias también mucho a las cláusulas de Horn, que nos ayuda a formular mejor la resolución de estos problemas, que es decir, tenemos dos entradas y en base a lo obtenido en esas entradas podemos crear una nueva salida. Por mi parte es todo, agradezco mucho su atención